Muy buenas, pero muy buenas noches, muy buenas noches. Que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy, mañana y siempre, tu hermano y amigo en Cristo Martín. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Vamos a tocar un tema por aquí un tema muy controversial. Muy controversial. ¿Sí? Un tema pero muy controversial que vamos a estar tocando el día de hoy por aquí. Las lenguas en la Biblia. Que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy, mañana y siempre, tu hermano y amigo en Cristo Martín. Permítame compartir, que usted también comparta, si así lo desea, comparta usted también. Es un tema pero muy controversial, muy delicado para muchas personas, por supuesto, debido a que hay una interpretación un poquito, o no muy poquito, hay una interpretación completamente fuera de lo que realmente la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo puedo compartir yo por aquí? Permítame, estoy buscando share. No lo encuentro, no encuentro. Oh, aquí. Comparta usted, comparta también. Listo. No me dejaba compartir. Listo. ¿Qué dice la Biblia sobre el hablar en lenguas? O acerca de las lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Aquí no es lo que dice mi amigo, mi amiga. No. ¿Qué es lo que dice la Escritura? De hablar en lenguas. Tenemos que estar seguros nosotros que estamos usando una base, un principio y un fundamento. Y esto es la palabra de Dios. Para respaldar, para argumentar algo, estamos haciéndolo creyendo que lo estamos haciendo de una manera correcta. Es decir, la definición, la conclusión que vamos a obtener o que vamos a hacer, no puede ser una definición o una conclusión que venga de una suposición. Tiene que haber realmente una concordancia, tiene que haber un concepto y un contexto textual. Cuando nosotros leemos la venida del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pareciera ser que se nos olvida o es que no sepamos leer detalladamente, con mucho cuidado, para entender lo que realmente se nos está, pues ahora sí, se está tomando en cuenta el contexto y el concepto textual. Comienza diciendo el capítulo 2. Recuerde que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el relato de lo sucedido, por eso se llama Hechos. Génesis, Éxodo, Hechos. No sé si usted conozca el esquema bíblico tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, nos damos cuenta que el capítulo ascendió al cielo. Como también nos habla de otras cosas. ¿Qué sucedió?
cómo es que los apóstoles fueron capacitados e instruidos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Se cree que es el apóstol Pablo describiendo o introduciendo esta carta, primer capítulo del libro de los Hechos. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber predecido, se presentó, dice, después de haber predecido, se presentó vivo con muchas pruebas de Dios. Versículo 1 al 3 del capítulo 1 del libro de los Hechos está de Dios, ¿sí? Vamos a ver si podemos voltear la cámara. A ver si podemos voltear la cámara. A ver cómo está aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de hablar en lenguas? Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del versículo 1 al 3 nosotros podemos mirar bien claramente que se continúa la historia y se habla cómo comenzó el evangelio, abarcando los 30 años posteriores a la asunción de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Se cree que en este periodo, en este corto periodo, la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, inclusive a la capital del Imperio Romano. Los predicadores, gente común, con debilidades y limitaciones, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo para difundir las buenas noticias al mundo entero. Por este libro de los Hechos aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia y también a cómo revertir el mundo, es decir, a través de nuestra prédica, a través del mensaje de salvación que llevamos. Dios bendiga a los pocos o muchos que se atraviesen por aquí. Estamos hablando sobre qué dice la Biblia acerca de hablar en lenguas. Como introducción tenemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, seguido por el capítulo 2, donde habla ya del establecimiento de la iglesia. Dice el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa del Padre? La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, escuche usted, porque Juan ciertamente, dice la Escritura, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Desde aquí inicia una interpretación, una enseñanza que muchas veces está completamente fuera de su concepto y su contexto textual. ¿Por qué digo yo esto? Porque claro está diciendo el escritor del libro de los Hechos cómo Jesús estableció la iglesia, cómo Jesús ascendió al cielo, cómo capacitó a los apóstoles para que fuesen a predicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Dios bendiga a todos los que van llegando. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Había preguntas, había dudas. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, escuche lo que viene en el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, escuche, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde que en los primeros versículos dice bien claramente
que no regresaran, que no bajaran de allí hasta que no fuesen llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si están entendiendo, no sé si usted va llegando o viene siguiendo todo. Vamos al versículo 9 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Escuche, ponga atención a esto. Dos varones con vestiduras blancas, ¿sí? ¿Sí? Escuche esto. No se preocupe en estar pidiendo ahorita subir, por favor, porque yo no subo a nadie cuando estoy exponiendo un tema, ¿sí? Así es de que si usted no lo sabe, ya lo sabe. Que el Señor me le bendiga. Si quiere quedarse a escuchar, gloria a Dios. Si no se quiere quedar, pues también gloria a Dios, ¿no? Escuche. Y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es el mismo Jesús. Por ahí andan algunos diciendo, no, es que era Dios antes, es que era Dios después. Es que solo de aquí en adelante esto se puede tomar en cuenta. El Antiguo Testamento no. Pero escuche lo que está diciendo la palabra de Dios. Este mismo Jesús que ustedes ven subir al cielo es el mismo que descenderá del cielo. O sea, es el mismo. Por aquellos quienes no creen ciertas cosas, ¿no? Vamos llegando al capítulo 2, ¿sí? Donde ya viene el Espíritu Santo de la promesa. Vamos llegando ahí, ¿sí? Escuche. Versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¡Aleluya! Algunos no creen en esto de el retorno de nuestro Señor Jesús. Algunos no creen en eso. Otros sí creemos en esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Después se escoge a Matías, ¿sí?, para tomar el lugar de Judas. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo quiero que usted ponga atención, porque a veces nada más leemos a la carrera y no usamos la gramática, menos la sintética, menos la homilética o la hermenéutica. Simplemente leemos a la carrera. Pero ponga atención lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sí? En oración y ruego. Con las mujeres. No dice solamente con una. En este caso, por ahí algunos que dicen que solamente que María, que se le odia, que esto, pero que ella estuvo aquí, estuvo allá. No dice con las mujeres, pero escuche lo que viene. Y con María, la madre de Jesús, coma, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de María, la madre de Jesús, o los hermanos de Jesús? Ponga atención a lo que se está leyendo. ¿Cómo está escrito? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El verso está diciendo algo muy claro, que no se necesita un estudio teológico, no se necesita
terminar un seminario, agarrar por ahí algunos certificados. No, no, no. Está diciendo claro, con Jesús y con sus hermanos. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó del medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. David. O sea, hay una profecía. Hay algo escrito que viene hablándose desde antes del Mesías. Es decir, hay algunos salmos que se le conocen como salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque hablan del Mesías. Aquí lo está mencionando. ¿Sí? Dice lo siguiente. Esto está en Juan 13, 18. Escuchen. Versículo 17. Y ya era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos una vez más: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. Yo no sé si usted no se enreden por ahí con personas que no tiene sentido contestarles. No se enganchen por ahí, hermanos y hermanas, amigos. No se enganchen. Hay personas que realmente respetan los tiempos, respetan los lugares, respetan las creencias, pero hay otras que simplemente se ofenden. Y como no pueden argumentar contestando a los argumentos, simplemente hacen comentarios atacando al expositor y no a lo que se está exponiendo. Así es como operan, así es como actúan aquellos quienes no pueden defender sus posturas doctrinales con la palabra de Dios. No se enganchen con ellos. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga. Dios bendiga, hermana Minerva. Dios bendiga a todos los que están llegando por ahí. No se enganchen con la gente. No vale la pena. Yo sé que da coraje y de repente por ahí se acelera la sangre, ¿no? Pero no se enganchen con la gente. No se enganchen. Versículo 21. Dice, termina el 20 y dice: y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Salmo 69, 25 y Salmo 119, 8. Versículo 21. Ya vamos llegando acá a la venida del Espíritu Santo, que es donde parte ya esto, ¿sí? Acá con la venida del Espíritu Santo ya es donde parte esto de las lenguas. Vamos a llegar a ese tema, un tema muy controversial, un tema muy hermoso. Y digo controversial porque hay mucha gente que se jacta defendiendo este tema, diciendo que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero están ardidos, están muy enojados, incluso algunos maldiciendo, diciendo disparate y medio. Y yo me quedo, wow, ¿y qué sería si no tienen? ¿Y qué sería si no tienen el Espíritu Santo de Dios? Si así diciendo que tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios y creen que el balbuceo son esas lenguas, comienzan a decir disparate y medio. Y digo yo, ¿pero cómo? O sea, si ni siquiera están dando evidencia de que en verdad tienen el Santo Espíritu de Dios con ellos. Tremendo, ¿no? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, escuche, esta es la lección de Judas, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Escuche. Dios te bendiga, Luis.
Dios te bendiga, Chur. Bienvenido. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido. ¿Se acuerda cuando hay una elección papal? Que también se van a votación y empiezan ahí a querer imitar esta parte y después dicen, bueno, vamos a votar por aquel porque aquel tiene buenas obras. Igual cuando hacen la canonización, ¿sí? O la beatificación, ¿no? También se ponen a votación y comienzan a ver ahí quién tiene mejores, pues ahora sí que mejor récord, ¿no? Mejores obras, mejores milagros. Y votan por esa persona, ¿no? Esto me recuerda esto cuando leemos el versículo 21 en adelante del capítulo 1 del libro de los Hechos. Es lo mismo que están haciendo hoy en día, hace mucha gente, ¿no? Especialmente el clero católico. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí viene lo bueno. Vamos a entrar sobre esto que hablan los primeros versículos, ¿sí? Donde estaban todos unánimes, donde estaban esperando la promesa del Padre. En el capítulo 2, entonces llega esta promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y desde aquí parte una muy mala y pésima interpretación sobre el don de lenguas. Sí, de aquí parte. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Escuchemos. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos, ¿quiénes? Los que habla acá en el capítulo 1, versículo 1 al 8. Que estaban reunidos, una lista de varones, unas mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos. A eso se refiere el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos ellos juntos que se mencionaron allá en el capítulo 1, capítulo anterior. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuche lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un estruendo, un movimiento de aire donde estaban todos ahí sentados. ¿Sí? Hasta aquí esto es lo que está diciendo. Vamos a poner atención. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Temprano escuché un video yo aquí, un live, donde estaba alguien hablando sobre este tema, pero decía, no, ahí no surgieron dones de lenguas, ahí no surgió nada de esto. Lo que pasa que allí, pues la gente estaba relacionada con esto, el apóstol Pedro ya conocía sobre esto, y él no es que haya recibido algo sobrenatural o algo diferente, no. La escritura dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La escritura lo dice. Ahora, el problema, el punto aquí no es si existen las lenguas o no. Claro que existen. El punto aquí no es si es en sí un don de Dios o si no es, porque es un don de Dios, no lo negamos. El punto a dialogar, el punto que se tiene que meditar aquí e indagar es ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla lenguas? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a un balbuceo? Donde por ahí muchas personas hablan de diferentes maneras, reaccionan de diferentes maneras, pero nadie les entiende y no hay ni siquiera un intérprete. ¿Se refiere a eso? ¿O se refiere a que las lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos les dio el entendimiento, les dio ese don, la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Usted disculpe. Versículo 4.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como referencia, Hechos 4, 8 al 31, Hechos 9, 17, Hechos 13, del 9 al 52, 1 Corintios 12, 10 y 1 Corintios 14, 21. Habla sobre las lenguas. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra lengua? Si alguien tiene ese don, ¿sí?, lo ejercite de la manera, ¿sí?, como la palabra nos lo dice. Sergio, así es, Dios te bendiga, ¿sí? Idiomáticas, exacto. Significa lenguas, significa idiomas. Eso es lo que significa, ¿sí? Por ahí hay mucha gente que lo tuerce y comienza a decir que son lenguas angelicales, y yo me pregunto y les pregunto, ¿en qué idioma el ángel le habló a María? ¿En balbuceo o en una lengua entendible? Sí, porque hay gente que dice que son lenguas angelicales. ¿Y qué es esa manera de hablar? ¿Cómo es esa manera de hablar? Porque no me vayan a decir a mí por aquí de repente que es exactamente el balbuceo. En arameo es muchas probabilidades. 100%. ¿Sí? 100%. ¿Por qué? Porque fue como se escribió, Dios te bendiga, Sergio, fue como se escribió primeramente, ¿no? En arameo, en hebreo, en griego, en latín. Entonces, sí. Dice, yo pienso
igual que usted, no todos reciben al Espíritu Santo de Dios. Y es que precisamente cuando hablamos nosotros de una llenura del Espíritu Santo de Dios, de un cambio de vida, hablamos de una metanoia. Hablamos de un cambio radical, un cambio completo desde dentro, de adentro de la persona que se expresa en lo exterior. Punto número 1. Hay muchas personas que se jactan diciendo que están llenas del Espíritu Santo de Dios y están hablando balbuceos. Pero saliendo del culto, saliendo del servicio dominical, saliendo de la oración, saliendo del estudio bíblico, siguen con su vida secular. No sé si me están entendiendo. Siguen con su mala manera de hablar, con su mala manera de vivir. No, recuerde, si no lo he dicho ahorita se lo voy a decir, recuerde. Mis críticas son constructivas. Mis críticas tienen un objetivo: crear conciencia en tu mente. Mis críticas no son para destrucción, son para que tú creas conciencia en tu mente y empieces, ¿sí? Empieces a hacer conciencia de esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús, soldado de Cristo. Lo dice el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y estando juntos les mandó que no se fueran de ahí. ¿Sí? Sigue diciendo bien claramente que estaban todos unánimes. Perdón, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Todos estaban y perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa última partecita muchos no la mencionan. Simplemente leen esto. Y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¡Bum! Ahí. Pero sigue. Usted disculpe. Esto sigue, no termina ahí. Dice, y con sus hermanos. Capítulo 5. Esto se está poniendo bueno, ¿eh? Usted disculpe. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5 en adelante. Muchos no hacen teología de esto. Es como el diezmo. Muchos no hacen teología de esto. Del capítulo 2 de Hechos, ¿no? No lo hacen, no sé por qué. Y si leen cierta porción, la leen nada más, no leen todo. Sigamos leyendo, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, yo me imagino, igual que Seattle, Washington. Los que no han estado en Seattle, Washington hay todo tipo de lenguas. Incluso se le conoce como la ciudad de las 1000 lenguas, the city of the 1000 tongues, ¿sí? La ciudad de mil lenguas, porque hay de todas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál estruendo? El que habla en el versículo 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno, escuche. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirar. O sea, atónitos y maravillados. Esto quiere decir exaltados, sorprendidos. No que estaban espantados. No lo tomé por ese lado. Estaban atónitos y maravillados, sorprendidos, gustosos. Y decían, mira, wow, mirar. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¡Aleluya! ¡Aló! ¿Usted cree que esa gente nació hablando balbuceos? No.
Escuche lo que dice. Y estando atónitos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y tan Dios te bendiga. O sea, ¿se está dando cuenta? Para la gente que dice que las lenguas son balbuceos, entonces estos que estaban atónitos, estos que estaban maravillados, ¿hablaban balbuceos? No, esa no era la lengua con la que ellos nacieron. Ahora, acuérdense que vamos a ir allá a otras citas bíblicas, ¿sí? de 1 de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, donde habla realmente de estas lenguas, de estos idiomas. Incluso aquí lo va a decir. Aquí más adelantito lo va a decir. Escuche. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Escuche lo que está diciendo. Dios bendiga a los que están por aquí compartiendo. Crestenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, estaban unidos en oración y en ruego, súplicas, esperando a que la promesa del Padre se manifestara en ellos. Y ¡pum! Este estruendo, este viento. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y todos hablaban en lenguas según el Espíritu de Dios les diese que hablar. Se sorprendieron, se maravillaron y empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué no son estos galileos? Del estado de Colorado, acá la ciudad de Fort Collins, Colorado, Luis. ¿Qué no son estos galileos? ¿Por qué entonces nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua? Esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que mucha gente confunde esto de la llenura del Espíritu Santo de Dios con el balbuceo, con el revolcarse, con el tirar espuma muchas veces. Y dicen es que están llenos del Espíritu Santo de Dios. No. Perdón, pero no. No es lo como la Escritura lo relata, que así sea la llenura del Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, entre todos los que recibieron esa llenura, el Espíritu Santo, había unos que no lo recibieron, ¿sí? Dios te bendiga, Luis. Y se burlaban. Y decían, hombre, están borrachos. Están llenos de mosto. Pero eso no fue así. Dios les repartió los dones. Dios les dio esa capacidad como Él quiso. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar balbuceos. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios no es que tú te revuelques, brinques y hables como una cotorra, como dijo un hermano por ahí. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es que hay una metanoia en tu vida. Hay un cambio radical. Tú ya no eres la misma persona. Tú vives para Cristo. ¿De qué te sirve a ti, hermano, hermana, decir que eres lleno del Espíritu Santo de Dios si no das evidencia de que el Espíritu de Dios vive en ti? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir Rabasaya, Labasaya, Rabacandú, Baracandú, Arabandai y todo esto si no das evidencia en tu vida de Cristo?
no das testimonio de Cristo, ¿de qué te sirve? Por eso es que la llenura del Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en nuestro caminar en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces Pedro se dirige a la multitud, versículo 14. Y poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén, esto os es notorio y oír mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes creen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, era en la madrugada, o era en la tarde, las 3. Después de las 12 sería PM, AM, no lo sé, pero dice la hora tercera del día, ¿sí? ¿No están borrachos? ¿No están borrachos como ustedes creen? Pero esto fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo. Y vendrán, dice, en los postreros días, según Dios, derramará el Espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo mira en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38, en Hechos capítulo 10, versículo 45, y Hechos 21, versículo 9. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que venga el día del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. El apóstol Pedro le está diciendo a la gente por qué deben de escuchar a los creyentes. Porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán. Se han cumplido algunas. Todo se va a cumplir. Por eso es que cuando un predicador de sana doctrina, por eso es de que un predicador que esté hablando conforme a la palabra de Dios, cuando hay gente que se burla de él, cuando hay gente que se dirige a él con adjetivos descalificativos, con despectivos, con diminutivos, cuando hay gente que en vez de contestar con argumentos a los argumentos expuestos, se dirige al expositor, esa gente está atentando contra ellos mismos. Sí. El salmista David le dijo al circunciso: ¿quién te crees tú que eres? Con un hijo de Dios, ningún incircunciso se mete. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Se da cuenta? No todas las cosas señaladas en Joel 2, 28 y 29 sucedieron en la mañana en particular. Los postreros días incluyen todos, ¿sí? Los postreros días incluyen todos los de toda la era cristiana. Es decir, aún Moisés, según Números 11:29,
Y en el Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó a favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles, y ahora todos pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Fue un pensamiento muy revolucionario para los judíos en esa época del primer siglo. Sí. Entonces, hay mucha gente que no cree esto. Les digo, el problema no es en creer en el don de lenguas. El problema en sí no está en el creer el don de lenguas. Existe el don de lenguas. El problema o el punto a dialogar o a indagar es, ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué significan lenguas en la escritura? ¿Qué significa? ¿Balbuceos o idiomas? ¿Se ha puesto a pensar un poquito usted en esto? Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este Jesús que está en las promesas y de las promesas terminaron matándole. ¿Se da cuenta? Porque hay gente que piensa muy a la carrera. Hay gente que habla sin pensar, sin conectar el cerebro. Las neuronas simplemente habla por hablar. Realmente en la teología carismática, ¿sí? Algo que la gente no sabe, es que en la teología carismática el hablar en lenguas sucede, a la manera en que lo entienden, sucede después de esta llenura del Espíritu Santo. Después de un bautismo en las aguas. Al menos yo he mirado por ahí videos donde la gente es sumergida en las aguas y sale hablando Rabasá Baracunday. Rabasá y no salen de ahí. Ahora, precisamente de Hechos capítulo 2, versículo 10 al 19, es que se basa esta creencia y esta práctica de hablar en lenguas, ¿sí? Y se le acredita de que trae muchas prioridades, muchas bendiciones. E incluso hay denominaciones que hacen muy mal la administración de su liderazgo, ¿sí? Y no permiten a otras personas. Dios te bendiga, Leonardo. Dios te bendiga igualmente. Igualmente. No permiten a ciertas personas ejercer un liderazgo, es decir, predicar o estar al frente de una congregación, a menos de que hable el balbuceo. Yo le estoy hablando con causa propia, con experiencia propia. Yo sé de lo que le estoy hablando. No le permiten esa licenciatura de pastorado a menos de que usted hable balbuceo. Y yo me pregunto, ¿y esto dónde sucede en las escrituras? ¿Esto dónde se nos habla en la escritura? ¿Dónde? Terrible, ¿no? Terrible. Ahora, hay muchos hermanos que no conocen el fundamento bíblico, es decir, Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde inicia el establecimiento de la iglesia primitiva, donde habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. No conocen la epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14, donde el apóstol Pablo habla sobre esto y especifica muy bien cómo es que esto sucede, cómo es que se debe de llevar.
¿A quién se le dan los dones? ¿Todos tienen los mismos dones? ¿O algunos tienen el don de sanidad, el don de interpretar lenguas, el don de hablar en lenguas, el don de la profecía, el don de evangelizar? Todos tienen diferentes dones según el Espíritu nos dé. ¿Qué sucede en muchas congregaciones? Lo que sucede en muchas congregaciones es que quieren que todos hablen ese mismo don, el don de lenguas. ¿Sí? Esto es lo que sucede en muchas congregaciones. Ahora, si usted no tiene este don, usted no tiene privilegios. Usted no puede participar en ciertas cosas. Lo estoy hablando con experiencia propia. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios preparó, capacitó a los apóstoles. ¿Para qué? El apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios capítulo 14. ¿De qué me sirve llegar yo y hablarles en otras lenguas si no me van a entender? ¿De qué me sirve hablar tanta palabrería si no me van a comprender? El apóstol Pablo habla de esto. Yo que hablo más lenguas que todos ustedes, yo prefiero el don de la palabra profética, es decir, el predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, predicar el evangelio, que Cristo vino, se entregó, murió, ascendió al cielo, ¿sí? Prometió regresar por su iglesia. Dice el apóstol Pablo, yo prefiero hablar la palabra profética. ¿Sí? Ahora, ahorita llegamos al capítulo 14 de Corintios, ¿eh? Ahorita llegamos allá. Usted siga ahí diciendo disparates, adjetivos descalificativos, despectivos, diminutivos. Usted siga con su manera de ser. Usted siga expresando lo que realmente trae en su corazón. Usted siga así. Entonces, el don de lenguas no es la elocución extática, no lo es, ¿sí? El típico punto de vista carismático de muchos hermanos acerca del don de lenguas es el que es una capacidad dada por Dios, ¿sí? Una capacidad dada por Dios para hablar en un idioma terrestre o un idioma celestial, sin tener previo conocimiento de este idioma, mientras que los carismáticos generalmente reconocen que en Hechos capítulo 2 son idiomas terrestres o humanos los que se demuestran, ¿sí? Muchos de ellos se basan en 1 Corintios 13 versículo 1 y 1 Corintios capítulo 14. ¿Para qué? Para afirmar que Pablo hablaba en un idioma divino o angélico y que también que él hablaba elocución extática, o sea, lenguas. Vamos a ver si esto es cierto, ¿sí? Vamos a ver si esto es cierto. Permítame un momentito, ahorita regreso. Deme 30 segundos. Ok. Usted disculpe. Mil disculpas. ¿Sí? Mil disculpas. Dios bendiga a los que van llegando. Dios bendiga a los que están por ahí expresándose de su manera, ¿no? De costumbre que tienen. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ellos. ¿Qué sucede? Mientras que los primeros Pentecostés de la primera mitad del siglo XX comúnmente entendían que el hablar en lenguas era el hablar idiomas humanos, su entendimiento cambió, es decir, con el tiempo. ¿Por qué? Porque llegaron a adoptar el punto de vista que todo don de hablar en lenguas es locución o extática en un idioma desconocido. Esto es lo que muchos
comienzan ya, pues ahora sí que aceptar, ¿no? Y han aceptado y siguen en esto. Hoy en día, el punto de vista carismático más común acerca de las lenguas es que hay diferencia entre las lenguas de Hechos y las lenguas de 1 Corintios 14. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que de acuerdo a esta enseñanza, cuando un cristiano es bautizado por el Espíritu Santo, necesariamente resultan lenguas. Es decir, las cuales son verdaderos idiomas humanos, como, escuche usted, en Hechos capítulo 2. Es decir, este tipo de lenguas debe de ser evidente en todos, pero no es el don de lenguas de 1 Corintios, el cual no le es conocido a todos, según el capítulo 12, versículo 30. Entonces, desde este punto de vista, el don de lenguas en 1 Corintios no es un idioma terrenal, no es un idioma extranjero, sino que es una locución extática. Es decir, nuestros amigos los carismáticos han descrito este tipo de, ahora sí que de gurigai, ¿no? Este tipo de balbuceo como un lenguaje divino. Y este es un gran problema, porque pareciera ser que a donde yo voy, a donde yo visito, a donde yo he estado antes, pareciera ser que la mayor parte de ellos lo único que están practicando son lenguas aprendices. Sí, aprendices. E incluso hay lugares donde, escuche usted, incluso hay lugares donde se le dice a la persona: si quieres tener este don, acompáñanos después del servicio y se te van a dar instrucciones de cómo tú puedes hablar en lenguas. Saque sus conclusiones. Saque sus conclusiones. ¿Se da cuenta? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a entrar un poquito más en el tema. 1 Corintios capítulo 12. Los dones espirituales. Y quiero que ponga mucha atención a esto. Porque a mucha gente, como le dije al principio, como le vengo leyendo aquí, le vengo expresando, hay muchos hermanos que no conocen el fundamento bíblico y se dejan guiar y se dejan llevar por las enseñanzas de otras personas. Es decir, hay una pereza en la vida de la persona, muchas veces, que le perjudica, no le ayuda en nada. Cree, practica, defiende y muchas veces enseña cosas que no conoce por convicción propia a través del Espíritu Santo de Dios. Es decir, porque él mismo ha estudiado y lo está leyendo, sino porque lo ha escuchado, porque así se lo han enseñado, pero no ha abierto la palabra de Dios, no la ha leído y ni siquiera sabe si aquello es verdad o no. Vamos a hablar sobre los dones espirituales, capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos? Ahora, yo lo voy a poner en contexto. En la epístola a los Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Si usted no sabía, la iglesia de Corintios, escuche bien, la iglesia de Corintios era muy espiritual. Muy, pero muy espiritual. Pero tenían un gran problema. Estaban apartados de Dios. Sí, se creían muy espirituales. Hablaban en lenguas. Pero estaban apartados de Dios. Hablaban en lenguas, pero estaban apartados de Dios. ¿Cómo? Sigamos leyendo. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
ni nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche, estamos hablando de los dones del Espíritu. El hablar en lenguas es un don espiritual. Al menos la Escritura así lo enseña, pero hay gente que se lo quiere imponer a fuerzas y ora por usted una y otra vez, Rabasaya, Labasaya, Baracundá y Rabatá, y ora para que hable, suelta esa lengua, suéltala ya, ahora di, y ahí está, ya habló en lenguas. No se deje engañar por Satanás. No se deje engañar por Satanás. Y ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sigamos leyendo, versículo 6. Y ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 8. Porque a este es dada por fe el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, de la primera carta de los Corintios capítulo 12, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas. ¿Qué dice el versículo 10? El último párrafo. Está hablando de los dones espirituales. A otros diversidad de lenguas o de géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero escuche lo que es el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no sé si usted pone atención a lo que lee, pero según la Escritura, el Espíritu Santo de Dios reparte los dones en particular a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, ¿por qué hay ministros? Entonces, ¿por qué hay hermanos, hermanas orando y queriendo imponer este don de balbuceo a otros? Si la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios es el que le da a quien Él quiere y como Él quiere. Digo, porque es un don. El hablar en lenguas es un don, a menos que usted lo niegue. Después del versículo 12 al versículo 31, habla sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros, los miembros, cómo se constituye. Y empieza a explicar que así como el cuerpo de uno tiene muchos tendones, muchos nervios, todo esto, es un solo cuerpo, igual el cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros, somos muchos, pero es un solo cuerpo. ¿Sí? Y es lo que mucha gente no entiende, que la iglesia de Cristo es el cuerpo, Él es la cabeza. Y esto se formaliza de muchos miembros, de muchos creyentes. Pero la gente no entiende la definición o la etimología de la palabra iglesia. Y hay gente que al escuchar la palabra iglesia se imagina una denominación, una institución religiosa, una organización, un lugar de 4 paredes. Pero la palabra iglesia significa miembros, cuerpo de Cristo, asamblea, creyentes. Ese es lo que significa la palabra iglesia. Capítulo 14. El capítulo 13 habla sobre el amor. E incluso si usted lo lee, se va a dar cuenta que dice bien claramente: si yo hablara en lenguas desconocidas, si yo hiciera esto en lenguas humanas, angélicas, y si yo no tengo amor, pues vengo a ser como aquella campana que resuena, pero nomás a lo loco. Entonces, era lo que le decía yo antes, al inicio de este video. Hay mucha gente que se dice que tiene el don de lenguas, que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que manifiestan, la evidencia que dan en su vida es la ausencia del Espíritu de Dios en ellos. Es triste, pero es una verdad. Capítulo 14 continúa hablando sobre el amor y dice: seguir el amor.
y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Verdad que no dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que hables en lenguas? ¿Verdad que no dice así? Esto ahí para los ministerios, los líderes, los hermanos que se dedican a eso y que quieren que toda la congregación diga Rabasaya, Labasaya, Mara, Kundai, Arabá, Kundai, y que digan Rambo saca la bazuca con la manga corta, la basura y todo eso. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Sin duda alguna, esto de hablar en lenguas es un motivo de preocupación para la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque se causaba un desorden. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Hacían un desorden y medio al momento de la adoración. Y esto yo lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido, lo he experimentado. Habemos 5, 10, 15, 20 personas en la adoración, en la oración, y todo lo que se escucha es un relajo tremendo. ¿Sí? Se les olvida que si no hay intérprete, hablen para sí, callen o hablen para Dios. Se les olvida eso. Se les olvida que el apóstol Pablo aquí va a decir más adelante que se tiene que hacer en orden. Esto lo dice la palabra de Dios, no esto lo estoy diciendo yo. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ah, son misterios y está hablando por el Espíritu, ok. Bien, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero si nadie le entiende y está hablando un disparate, ¿por qué lo hace si la Escritura dice lo siguiente? Escuche. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, una cosa es de que usted esté hablando allá misterios, que esté haciendo un relajo allá, y otra cosa es que esté hablando la palabra profética para edificación. Son dos cosas muy distintas. Versículo 4 del capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios dice lo siguiente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, yo llego a la congregación que asisto hoy, que es una congregación anglosajona, disculpe, y les comienzo a hablar en español. Es otra lengua de la de ellos. Es una lengua extraña. Yo me voy a edificar a mí mismo. Ellos no van a entender nada. A menos de que haya un intérprete. A menos de que haya un intérprete y entonces van a entender lo que yo les estoy diciendo. De esto nos va a hablar aquí el apóstol Pablo más adelantito en los siguientes versículos. Ponga atención, no se vaya. Yo sé que a mucha gente no le gusta esto. Pero precisamente están creyendo erróneamente. Porque no leen la palabra de Dios. No quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire, a mí ha habido ocasión que llega el siervo, la hermana, y me quieren poner mano en la cabeza. Y comienzan con rubu, curreca, sarabara, masana, canana, arabara, catizarabatura, matananina. Y comienzan, y yo les digo, espera. Si no vas a interpretar, si no me vas a decir lo que estás diciendo, si no vas a interpretar, si no me vas a decir lo que estás diciendo, yo paso. Porque es lo que la Escritura nos dice. Ahora, independientemente de que el balbuceo no es el don de lenguas que está hablando la Escritura. Lo leímos y lo explicamos con Hechos capítulo 2. Lo estuvimos explicando. Lo acabo de hacer, Mejía, hace un momento.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo acabo de explicar, nos lo habla Hechos capítulo 10, versículo 46, y el capítulo 12, versículo 16, 10 al 28. Es decir, cuando el don de hablar en lenguas fue un motivo de preocupación tremenda en la iglesia de Corintios al momento de la adoración, el apóstol Pablo llega y les dice todo esto que les estoy leyendo. Porque esto es el apóstol Pablo hablando, no soy yo. El apóstol Pablo es el que está aquí relatando todo esto. ¿Sí? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es decir, había una preocupación tremenda, había un problema tremendo en la iglesia de Corintios. Yo les dije al principio, la iglesia de Corintios tenía un problema tremendo, era muy espiritual, sí, muy espiritual, pero estaba apartada de Dios, había incesto, había un hijo con la hijastra. Había un problema terrible, ¿sí? Por eso, porque no es para los hombres, es para Dios. Calle, allá vaya usted y hable con Dios. No lo haga público, no lo haga en general, porque el apóstol Pablo aquí nos va a hablar ahorita de esto. Ahorita nos va a hablar de esto, que es lo que yo les vengo diciendo. Si en la congregación hay un grupo de 5, 10, 15, 20 y todos comienzan con el Rabasá, Baracundá, Arabacandá y todo esto y no se entiende ni papas, se están haciendo las cosas mal. No es como la Escritura lo enseña. Ciertamente, dice el versículo 7, las cosas inanimadas que no producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 13 cuando habla sobre el amor? Si usted tiene este don, si usted hace esto, pero no tiene amor, de nada le sirve. El apóstol Pablo ahora dice, ciertamente, los sonidos, los instrumentos, si no están afinados, si no llevan un ritmo, si no llevan un ton, pues nomás es un ruidaje. Y es lo que se ve hoy en día en muchas congregaciones. Versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recuerda, está hablando allá números 19, está hablando allá de Apocalipsis, las trompetas, los sonidos, las trompetas finales. Si no llevan un significado, pues ¿de qué sirve? ¿Cómo se va a preparar, en este caso, las trompetas de las batallas, que se anunciaba la batalla, esto? Si no se anunciaba de la manera correcta, ¿de qué servía? De nada. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Ahora recuerde que la lengua, cuando la Escritura menciona la palabra lengua o lenguas, en su original se refiere a idiomas. Y lo leímos ahorita en los dones espirituales del capítulo 12. Diversidad de géneros de lenguas. ¿Sí? Entonces dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablar es al aire. ¿Cómo van a entender o cómo se va a entender lo que uno dice si no hay quien interprete? Ciertamente se está hablando al aire. Es lo que dice el versículo 9. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay. Dígame si Pablo no está hablando de idiomas. Dígame usted si el apóstol Pablo no está hablando de idiomas, porque el versículo 10 dice lo siguiente. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ojo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué le dije hace rato cuando le di el ejemplo de que si yo llego a la iglesia, a la congregación anglo, y les empiezo a predicar en español y no hay quien interprete? Es exactamente lo que les estoy diciendo. O llego yo a la congregación de mis hermanos allá en el rancho
y comienzo a hablarles puro inglés. Oh, hello, brothers and sisters. God bless you. The Lord Jesus Christ says, repent, or you're going to perish. The Lord Jesus Christ says, repent, or you're going to perish. O sea, si yo empiezo a decirles, hola hermanos, ¿cómo están? En inglés. Dios les ama y el Señor Jesucristo dice que se arrepientan o van a perecer. Pero les digo en inglés y no hay quien interprete de qué sirve eso. ¿De qué sirve eso? Esto es lo que dice la Biblia acerca del hablar en lenguas. No dice nada más de eso. No habla de balbuceos. Escuche lo que dice. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pero fíjese cómo está hablando en plural, como acá en los versículos anteriores o el versículo 1 del capítulo 14. Está hablando en plural. No le da preferencia, no pone en primer lugar el hablar en lenguas. No, para nada. E incluso el apóstol Pablo va a seguir hablando ahorita más de esto. Escuchen. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pero no lea nomás el 13, lea el 14. Vamos a leer el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es lo que le estoy diciendo. Es la demostración que le estoy haciendo, la ilustración que le estoy haciendo. Si yo llego a la iglesia anglo y les empiezo a predicar en español, o si yo llego a la iglesia, a la congregación de mi rancho, y les empiezo a predicar en inglés, ¿cómo va a entender aquella persona? ¿Cómo va a decir amén si no está entendiendo lo que se le está diciendo? Digo, yo no sé si usted está entendiendo esto, pero para mí está clarito. Para mí está clarito. Porque tú a la verdad, versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. No sé qué no entiende usted aquí. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. 1 Corintios capítulo 14. Estamos leyendo todo el capítulo, pero especialmente del versículo... léalo desde el versículo 1 en adelante. Pero ponga mucha atención, mi hermano, mi hermana. Ponga mucha atención a lo que lee. Lea detalladamente. Porque hay mucha gente que malinterpreta, tuerce, enseña completamente erróneo aquí. Creen que el balbuceo es el don de lenguas. Pero no lo es. Versículo 17 de la primera carta a los Corintios, o la primera epístola a los Corintios. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice el apóstol Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ruburraca, soco, maca, lucu, laca, taca, arabacundai, rabasaya, labasaya, y comienzan y se hace un disparate. ¿Y cómo va a decir amén aquel? ¿Cómo va a decir amén aquel si no entendió? Si no fue edificado. ¿Cómo va a decir amén si no hay quien le traduzca ahí? Y ojo, yo soy muy celoso con esto. A mí me da un poquito de coraje o mucho coraje cuando miro gente que está engañando a otros, pero terrible.
De arriba, oh, sucurrucurrucu, macatacutapa. Ya el Señor me dice que des. El Señor dice, oh, sí, Señor, le vas a dar casa nueva. Señor, le vas a dar un carro nuevo. Señor, Rabasacarabacundai. Y comienza, el Señor me está diciendo que des todo lo que tienes, que te va a multiplicar al 100 por 1. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Yo le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Yo le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice, lo que el apóstol Pablo está, a menos que el apóstol Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. A menos de que usted niegue el versículo 10 de 1 Corintios 14. A menos de que usted niegue el capítulo 12, versículo 10 también. Mire, capítulo 12, versículo 10 de 1 Corintios dice: a otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros la interpretación de lenguas. Está hablando de los dones espirituales. A menos que usted niegue que el hablar en lenguas es un don espiritual. ¿Usted niega que el hablar en lenguas es un don espiritual, Dayana Pérez? ¿Usted niega eso? Capítulo 14, versículo 10 de la primera epístola a los Corintios. Tantas clases de idiomas hay. ¿De qué? De idiomas. Oh, I almost forget this. Ya me se me olvidaba esto. Cuando usted lee la palabra lengua o lenguas en la escritura, investigue. Busque de dónde proviene. ¿Qué significa esa frase? Lengua o lenguas. Investigue. Y se va a dar cuenta que significa idiomas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que mucha gente cree que el balbuceo es el hablar en lenguas, según la Biblia, pero no es así. No es así. Tanta clase de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 12. Así también vosotros, pues anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando la persona se agarra rucurraca, bacaraca, nikiraka, surabaca, dalama, asalabisi, y comienza ahí con el rabasaya, labasaya, baracunda y todo esto, y no hay intérprete, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo aquel oyente va a decir amén a tu actuación o tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Digo, esto está clarito en la escritura, ¿no? Yo no sé por qué usted la agarra contra mí y viene y me dice: es que tú estás faltando al Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso tú eres el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios? No. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios, que es inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios, dice. A menos que usted crea que el apóstol Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿no? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. It says, but in the congregation I prefer to speak 5 words with my understanding to be able to teach others. Instead, 10,000 words that will create confusion. En la congregación yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 para enseñar a otros que 10,000 que causen confusión. Y es lo que hace mucha gente. Es lo que hacen muchos, causando confusión. Seguimos leyendo. Versículo 20. Versículo 19. Para enseñar también a otros que 10,000 en lenguas desconocidas. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto es lo que les decía: la metanoia, la llenura del Espíritu Santo de Dios, es un cambio radical, es un cambio completo en tu vida. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo está diciendo que ya no sean niños en eso, sino que en la malicia cambien su manera de ser. Dejen su mente depravada, su mente natural de hombre perverso, y sean como un niño.
sin malicia. Es lo que el apóstol Pablo prácticamente está diciendo aquí. Ahora escucha el versículo 21. En la ley está escrito. Escuche. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Gente rebelde. Gente que hace lo que su cuerpo le dice que haga, no lo que el Santo Espíritu de Dios le guíe. Entonces, cuando leemos el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cuando leemos el capítulo 14, cuando leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que hay una pero muy pésima y mala interpretación con respecto a qué dice la Biblia acerca de hablar en lenguas, porque es un don. Es un don el hablar en lenguas. Ahora, eso no se discute, como tampoco no podemos nosotros decir, yo no creo que exista el don de lenguas. Existe. Aquí lo que se indaga, aquí lo que se dialoga, aquí lo que se está, el punto que se está tratando es si el balbuceo es el don de hablar en lenguas. Y por supuesto que no. Según la escritura, el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 22, así que, ¿me help you, honey? I almost done, honey. Give me about 10 minutes more. You need to go somewhere? You guys are gonna get big bag. That's okay. Yeah, we'll go after this. Sorry, mi hija me está pidiendo un favor. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Esto lo he vivido yo. Alrededor de 15 años, más de 14 años en el ministerio. He mirado poquito de todo. Y en algunas congregaciones donde he estado, porque no tengo estos 14, 15 años en la misma congregación, no, gracias a Dios, no. Y digo que gracias a Dios porque Dios me ha ido ayudando a salir de ciertos lugares donde si usted no hace esto, usted no va a obtener aquello. Si usted no se porta, si usted no deja de usar sombrero y botas, usted no es salvo. Si usted no habla en lenguas y se revuelca y brinca, usted no es salvo. Si usted no hace eso, usted no puede dirigir o estar al frente de una congregación. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Sí? Escuche lo que dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estéis locos. Yo he mirado donde la gente llega y se espanta porque están todos con un balbuceo y hay un relajo tremendo. La gente se da la vuelta y se va. Esto yo lo he mirado. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Versículo 24. Pero si todos profetizan, escuche, ojo con esto de la palabra profética que habla el apóstol Pablo en el capítulo 12, si no me equivoco. Déjeme le corrijo. Versículo 2, ¿no? El versículo 1. Donde dice que él prefiere la palabra profética, hablar la palabra profética de la profecía. Dice, señor Martín, lea lo que dice el señor Mejía. Bueno, si te hablas de que explique el versículo 2, creo que ya lo hice, ya hace rato de eso. Sí, ya ha de ser eso, está muy arriba. Dijo, explica el versículo 2 del capítulo 14. Sí, eso ya lo leí, Ana Bernal. Y lo expliqué brevemente. ¿Sí? Te lo está diciendo claro la escritura, ¿no? El problema es que no podemos definir o concluir una doctrina, ¿sí?, de un versículo, porque él se queda en el versículo 2, pero el versículo 2 trae al menos aquí 3, 4 versículos de concordancia.
que es Hechos 10:46, 1 Corintios 12:10 al 28 y capítulo 13 al 1. ¿Sí? Y llegamos a la conclusión de que sobre todos estos textos bíblicos en concordancia, cuando se menciona la palabra lengua o lenguas, está hablando de idiomas. Idiomas. Te lo dice el capítulo 14, versículo 10. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Sí? Ahora, te lo dice el capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros y a otro la profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. O sea, lengua significa idiomas. No vayamos al balbuceo, porque eso no significa, ¿sí? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, cuando tú hablas la palabra profética, cuando tú profetizas, cuando tú hablas el evangelio de salvación, ¿sí? Y llegan estos indoctos o incrédulos, van a escuchar el mensaje de salvación, van a ser tentados por el Espíritu Santo de Dios, se van a compulsar, como allá en Hechos capítulo 2, versículo 28 en adelante, si no recuerdo los discursos del apóstol Pedro. Se compugieron de corazón y empezaron a preguntar. Dice aquí la escritura, se van a caer de rodillas, se van a arrepentir y entonces, ¿sí? Van a caer sobre su rostro, van a adorar a Dios y van a declarar que verdaderamente Dios está entre ellos. ¿Sí? Entonces, yo no tengo duda alguna de lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado precisamente por el Espíritu Santo de Dios. Lo que sucede es que, con mucho respeto lo digo, muchos hermanos no conocen sobre este tema y lo que creen es basado a lo que han escuchado. Pero si usted lee capítulo 14, capítulo 12, capítulo 13 de 1 Corintios, el capítulo 1, capítulo 2 de Hechos, usted se va a dar cuenta que en ninguna parte en la escritura habla de balbuceos, en ninguna parte. Se va a dar cuenta de ello. Si lo lee detalladamente, el apóstol Pablo es muy estricto, muy directo, muy claro en su epístola a los Corintios capítulo 14, por ejemplo. ¿Sí? Dice Johnny Argüello, hermano, 14:5, ahí él dice que prefiere el don de la profecía. Oh, gracias, hermano, sí, porque no lo hallaba. Sí, aquí está. Así que quisiera que todos vosotros hablares en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Es lo que yo les digo. O sea, aparte de que es balbuceo, no lo hacen conforme a la escritura. Tiene que haber un intérprete. Tiene que ser para edificación. Tienen que hablar en orden. O sea, no, el apóstol Pablo está diciendo claramente cómo es que esto se debe de llevar. Y no está hablando del balbuceo, está hablando de, como yo le puse los ejemplos. Si yo llego a la congregación donde estoy ahorita, que es una congregación anglosajona, y empiezo llego y empiezo a hablarles en español, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Pueblo de Dios, ¿quién vive? ¿Sí? ¿Quién reina? Arrepentidos o perecerán, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo van a ver los gringos, los americanos, si no hay quien interprete? Y están aplaudiendo, yo también voy a aplaudir. No, es que no se trata de eso, ¿sí? Mira, Ana Bernal, esto es, yo sé que muchos hermanos en Cristo en la fe se molestan conmigo, porque yo soy una persona que no voy a solapar, escuchen, no voy a solapar lo incorrecto a la luz de la palabra de Dios. Si yo miro un hermano que está apostatando de la fe, haciendo mercader del evangelio, si yo miro un hermano que está ahí aventando una chamarra, unas escobas ungidas, unos chicles ungidos, y tengo la posibilidad de cara a cara de saludarlo, yo le voy a decir, hermano, deja esto, arrepiéntete, hijo del diablo. Yo le voy a decir, porque eso es lo que son hijos del diablo.
Y yo sé que muchos se molestan, pero están apostatando, no son hijos de Dios, no, están tratando de ser hijos de Dios, pero apostatando, sacando dinero o haciendo mercader del evangelio, diciendo mentiras. Se revuelcan, brincan, gritan, tiran espuma, parece que están electrocutados. Y todos, y ay, y gloria, y corren para allá y corren para acá, llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero en su vida, dan evidencia que realmente tienen el Espíritu Santo de Dios, esa llenura, dan evidencia de que esa metanoia ha llegado a sus vidas, dan testimonio de Cristo. Ahora, vuelvo y lo repito para los que no me conocen y no saben. Mis críticas tienen un objetivo. Mis críticas son de edificación. Mis críticas son para crear conciencia en ti. Mis críticas no son de condenación o de destrucción. Que a ti no te parezca bien, que a ti te moleste, que a ti no te agrade esto, bueno, pues el capítulo 5 de Efesios dice bien claramente que hay que reprender, hay que exponer el error. Porque la mentira es la única manera que va a salir a la luz de la oscuridad, por la luz misma. Entonces, cuando la verdad, que es la luz, llega donde está la mentira, que es lo oscuro, pues se va a resaltar, pero se van a enojar. Se van a enojar. Así es, y está sucediendo. Eso está sucediendo, Johnny. Eso está sucediendo. Me da tristeza que miro personas que se enojan y se molestan de la manera que yo expongo lo que está escrito aquí. Lo que está escrito, no lo que sale de mi corazón. Y se molestan porque dicen que yo no lo entiendo, que yo estoy mal. Pero, ¿qué es lo que estoy mal si solo estoy leyendo lo que el mismo Santo Espíritu de Dios le dijo o le inspiró al apóstol Pablo? Es lo que estoy yo compartiendo. Si alguien viene y los mira ahí gritando y revolcándose y hablando disparates, ¿cómo va a decir amén a lo que están haciendo y diciendo si ni siquiera les entiende? Por al contrario, si hablan la palabra profética del Evangelio, se van a arrepentir, van a caer de rodillas, van a adorar a Dios y van a confesar, van a decir verdaderamente, aquí está Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Los dejo. Me tengo que ocupar. Mi hija necesita que la lleve a un lugar. Que el Señor Todopoderoso me le bendiga hoy, mañana y siempre. Su hermano y amigo en Cristo, Martín. Bendiciones a los que estuvieron desde el principio. Voy a tratar de poner esto en 2 partes, ya que a mí en lo personal me encanta mucho este tema. Hay muchos hermanos que no. Hay muchos hermanos en la fe que se molestan, pero bueno. Que el Señor Todopoderoso les bendiga siempre. ¿Sí? Porque, vuelvo y lo repito, hay muchos hermanos que se jactan diciendo que tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios, pero la manera en que se dirigen a uno, la manera que viven, la manera en que se expresan, lo único que están demostrando es que hay una gran ausencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. Terminan maldiciéndote, terminan diciéndote de adjetivos descalificativos, diminutivos, despectivos, terminan demostrando que el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Aunque ellos digan que tienen la llenura y defendiendo ese tema, lo único que están haciendo es demostrar que no está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Triste y lamentable, pero es una realidad. Sigamos orando unos por otros. Que la paz del Señor Jesucristo les acompañe hoy, mañana y siempre. Su hermano y amigo en Cristo, Martín. Bendiciones y hasta la próxima. No se enoje, sonría, Cristo le ama y yo también.